El hombre no corría huyendo de algo. Corría para escapar del interior de su propia cabeza. Sus ropas, alguna vez funcionales, colgaban en jirones empapados, desgarradas por espinas y ramas que ya no sentía. Su piel era un mapa de picaduras de insectos y arañazos infectados, pero sus ojos no veían el fango que tenía delante, ni las lianas que le azotaban la cara. Estaban fijos en un punto invisible, dilatados por un terror que no provenía de ninguna bestia del pantano. Murmuraba fragmentos de frases sin sentido, nombres de otros hombres mezclados con súplicas y maldiciones. No había heridas de bala en su cuerpo, ni marcas de cuchillo. El arma que lo había destrozado era silenciosa e inmaterial. Se tropezó, cayendo de bruces en el agua turbia y poco profunda, y no hizo ningún esfuerzo por levantarse. Se quedó allí, con el rostro hundido en el lodo, temblando violentamente mientras el opresivo calor de Luisiana lo envolvía como un sudario. El pantano, indiferente, continuó con su zumbido milenario, absorbiendo su terror como la tierra absorbía la lluvia. Días antes, la atmósfera era radicalmente distinta. Una partida de 10 hombres, liderada por un joven de ropas finas llamado Lucien Beaumont, se encontraba en el borde de aquel mismo laberinto verde. Su actitud era la de conquistadores a punto de reclamar una propiedad rebelde. Las risas eran fuertes. El brandy pasaba de mano en mano y los rifles se apoyaban con descuido en los hombros. Consideraban la tarea una simple formalidad, un ejercicio de exterminio de alimañas glorificado. Lucien, heredero de la vasta pero endeudada plantación Beaumont, miraba el denso follaje con una mezcla de impaciencia y desdén. Para él, el pantano era un inconveniente, una bóveda natural que escondía su activo más valioso, un hombre llamado Cato. No lo veía como un ser humano, sino como un libro de contabilidad andante, la única clave para descifrar los secretos financieros de su difunto padre y, sobre todo, la ubicación de un supuesto tesoro en oro español. La idea de que Cato pudiera tener voluntad propia le resultaba tan absurda como la de que una vaca eligiera su propio pasto. La arrogancia de Lucien era el combustible que movía al grupo. Había prometido una recompensa generosa, no solo por la captura de Cato, sino por la información que pudiera extraerse de él. Sus hombres, una colección de matones locales y cazadores de esclavos a sueldo, compartían su visión del mundo. Veían a Cato como un objeto, una cosa que había desafiado el orden natural al desaparecer. Su prejuicio era una armadura que los hacía sentir invulnerables. No estaban allí para administrar justicia, sino para reafirmar un poder que creían innato. Cada broma cruel, cada disparo casual a una garza o a una serpiente, era una declaración de su dominio sobre aquel mundo salvaje. No concebían el fracaso porque no podían concebir la inteligencia en su presa. Creían que perseguían a un animal asustado, ignorando por completo que el verdadero depredador del pantano no era el que más ruido hacía, sino el que mejor entendía el valor del silencio. Su confianza era un veneno de acción lenta que ya había empezado a correr por sus venas. La entrada al pantano fue como cruzar el umbral hacia otro mundo, uno con reglas que no entendían. El aire se volvió denso y pesado, cargado de humedad y del olor a descomposición y vida. El suelo, falsamente sólido, se convertía en un lodo hambriento que se aferraba a sus botas, haciendo de cada paso un esfuerzo agotador. El sol, antes un espectador lejano, se filtraba a través del dosel de cipreses en haces de luz enfermiza que distorsionaban las formas y creaban sombras engañosas. El silencio que habían roto con sus risas ahora se les devolvía, amplificado y opresivo, interrumpido solo por sonidos que no podían identificar. El pantano no los atacó, simplemente comenzó a desgastarlos. El sudor les empapaba la ropa. Las picaduras de los mosquitos se convertían en una tortura constante, y la desorientación se instalaba a medida que cada árbol y cada recodo del río parecían idénticos al anterior. La naturaleza no era su enemiga, pero tampoco su aliada. Era un sistema indiferente que castigaba la ignorancia y la impaciencia con una eficiencia pasiva y brutal. Después de 2 días de búsqueda frustrante, uno de los rastreadores encontró la cabaña. Era una estructura pequeña y humilde, construida con una precisión que hablaba de paciencia.
Estaba en un pequeño claro, junto a una parcela de tierra donde crecían ordenadamente hortalizas y hierbas medicinales. Un pequeño muelle de madera se adentraba en las aguas negras del bayú. Todo en el lugar irradiaba una sensación de paz y autosuficiencia, un orden meticuloso creado en medio del caos primordial del pantano. Para los hombres de Lucien, este descubrimiento fue una victoria. Era la prueba de que su presa no era un fantasma, sino un hombre de carne y hueso, con un hogar que podía ser profanado. Se acercaron con la confianza renovada, sus armas listas, esperando encontrar a un viejo tembloroso escondido bajo la cama. La tranquilidad del lugar no los conmovió. Al contrario, la vieron como una afrenta, una ilusión de libertad que estaban a punto de hacer añicos. Era el santuario de Cato, y ellos habían llegado para demolerlo. La cabaña estaba vacía. La decepción de Lucien se agrió rápidamente hasta convertirse en rabia. La ausencia de Cato era un insulto personal, una negación de su autoridad. Si no podía tener al hombre, se aseguraría de que el hombre no tuviera nada a lo que regresar. La destrucción no fue un acto de estrategia, sino de pura frustración. Los hombres entraron en la cabaña y la destrozaron desde dentro. Volcaron la sencilla mesa, rompieron las pocas vasijas de barro y pisotearon el catre donde dormía. Luego salieron y arrancaron las plantas del huerto, esparciendo la tierra con sus botas. Lucien observó todo con una fría satisfacción antes de dar la orden final. Una antorcha fue arrojada sobre el techo de paja seca. Las llamas prendieron con una rapidez voraz, consumiendo la madera con un rugido que pareció una blasfemia en la quietud del pantano. El fuego era un mensaje claro, un acto de poder absoluto. No había lugar en el mundo donde Cato pudiera esconderse de él. Mientras las llamas se elevaban hacia el cielo, proyectando sombras danzantes sobre los rostros sudorosos de los hombres, una sensación de triunfo se mezcló con un nuevo tipo de silencio. Habían borrado el hogar de Cato del mapa. Habían dejado una cicatriz humeante en el corazón del pantano para demostrar su alcance y su determinación. El humo negro ascendía en una columna densa, una señal visible a kilómetros de distancia. Un faro que, según creían, anunciaba el final de la huida. Estaban convencidos de que este acto de crueldad obligaría a Cato a cometer un error, a salir a la intemperie movido por el pánico. Contemplaron su obra, el esqueleto carbonizado de la cabaña, y se sintieron dueños de la situación. No se dieron cuenta de que el humo no solo era una señal de su presencia, sino también una confirmación para el hombre al que cazaban. Les había dicho exactamente dónde estaban, cuántos eran y cuál era su estado de ánimo. Habían quemado su propio mapa y encendido la baliza para su juez. La noche cayó, y el pantano se transformó. La oscuridad no era una simple ausencia de luz, era una presencia tangible que lo envolvía todo. Los hombres encendieron una fogata, un pequeño y desafiante punto de luz en un océano de negrura. Lucien, de pie junto al fuego, dictó sus planes para la mañana. Estaba seguro de que Cato estaba cerca, desmoralizado y sin refugio. La caza, ahora sí, comenzaría de verdad. Pero mientras hablaba, el pantano respondía con su propio lenguaje. El croar de las ranas, el zumbido de los insectos, el chapoteo de algo pesado en el agua cercana, los sonidos familiares parecían ahora contener un matiz de intención. Uno de los hombres, de espaldas al fuego, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La inconfundible sensación de ser observado desde las sombras impenetrables que se extendían más allá del círculo de luz. La inversión de poder ya había ocurrido, silenciosa e invisible. Ellos creían que estaban a punto de empezar la caza. No sabían que, para Cato, ya estaban en la trampa. Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia ya te ha atrapado, considera suscribirte. La de mañana no será más ligera. El día de Cato comenzaba antes que el sol, en esa hora gris y suspendida, en la que el pantano exhalaba una niebla densa que borraba la línea entre el agua y el cielo. No necesitaba la luz para moverse. Sus pies, desnudos y callosos, conocían la textura de cada raíz y la traicionera suavidad de cada mancha de lodo. Se levantaba de su catre de paja y madera con un movimiento fluido, sin la rigidez de un hombre de su edad
ni la prisa de un hombre con deudas. Su primer acto del día era siempre el mismo: permanecer de pie en la puerta de su cabaña, inmóvil, durante varios minutos. No rezaba ni meditaba. Escuchaba. Aprendía el estado de ánimo del pantano por su sinfonía matutina, el coro de las ranas, el zumbido grave de los insectos, el chapoteo lejano de un caimán deslizándose en el agua. Era un lenguaje que había tardado años en dominar, un dialecto de supervivencia que valía más que cualquier mapa o brújula. Para Cato, el silencio no era una ausencia de sonido, sino la suma de todos ellos. Su cabaña era un microcosmos de orden en medio del caos primordial. Cada objeto tenía un propósito y un lugar. Unas cuantas vasijas de barro, lisas y sin adornos, contenían agua de lluvia filtrada. Hierbas secas colgaban en manojos del techo, llenando el aire con un aroma terroso y medicinal. Sus herramientas de trampero, un cuchillo afilado y algunas trampas de madera, estaban limpias y apoyadas contra una pared. No había nada superfluo, nada que delatara un pasado o anhelara un futuro. Era la morada de un hombre que había reducido su existencia a lo esencial, un ejercicio deliberado de desapego. Esta austeridad no nacía de la pobreza, sino de una profunda comprensión de que las posesiones eran anclas, y un hombre que deseaba ser invisible no podía permitirse el lujo de anclar su vida a nada que pudiera ser encontrado, codiciado o destruido. Su libertad era un estado mental, y su hogar era simplemente un reflejo de esa disciplina interna, un espacio tan austero y funcional como su propia alma. El desayuno era frugal: un trozo de pan de maíz del día anterior y un puñado de bayas silvestres. Comía lentamente, con la misma atención deliberada con la que escuchaba el pantano. Sus movimientos eran económicos, cada gesto medido para conservar energía en el calor opresivo que pronto se apoderaría del día. Sus manos, marcadas por las cicatrices de una vida de servidumbre y los cortes de su oficio actual, se movían con una gracia sorprendente. Eran las manos de un hombre que había aprendido a ser gentil con las cosas pequeñas, ya fuera atando un nudo delicado o limpiando una herida. En su rostro, el tiempo y el sufrimiento habían tallado un mapa de líneas profundas, pero sus ojos eran claros y alertas. Observaban el mundo con una calma que a menudo se confundía con la resignación o la simpleza. Era un camuflaje perfeccionado durante décadas de servicio, una máscara de insignificancia que se había convertido en su piel. Nadie que lo viera así sospecharía la mente calculadora que operaba detrás de esa fachada de humildad. Con las primeras luces del alba filtrándose a través de los cipreses, Cato se deslizaba en su piragua. La pequeña embarcación, tallada por él mismo en un solo tronco, se movía por las aguas negras del bayú sin dejar apenas estela. Sus remadas eran silenciosas, profundas y eficientes, impulsando la canoa a través de los estrechos canales con una familiaridad íntima. No luchaba contra la corriente, la leía y la usaba a su favor. Conocía cada recodo, cada banco de arena sumergido, cada nido de serpientes oculto entre los nenúfares. El pantano no era un obstáculo para él, sino un sistema de caminos y refugios. Para un extraño, este laberinto acuático era una sentencia de muerte, un lugar diseñado para desorientar y consumir. Para Cato, era un santuario, la única fortaleza en el mundo donde las reglas de los hombres blancos perdían su poder. Aquí, el valor de un hombre no se medía por el color de su piel o el peso de su bolsillo, sino por su capacidad para entender el lenguaje del agua y la sombra. Su primera tarea era revisar su línea de trampas. No eran muchas, solo las necesarias para su sustento. Colocadas con una precisión quirúrgica, estaban diseñadas para capturar pequeños animales de forma rápida y limpia. Cuando encontraba una captura, un conejo de pantano o un mapache, el proceso era rápido y respetuoso. Agradecía en silencio al animal por su sacrificio, un ritual privado que lo conectaba con el ciclo de vida y muerte del pantano. No había crueldad en sus acciones, solo la pragmática necesidad de sobrevivir. A diferencia de los cazadores de las plantaciones, que mataban por deporte y dejaban sus presas a medio consumir, Cato no desperdiciaba nada. La piel, la carne, incluso los huesos, todo tenía un uso. Esta economía de recursos era otra faceta de su filosofía de vida: tomar solo lo indispensable
y no dejar rastro de su paso. Era un fantasma que se alimentaba del borde del mundo, un espectro cuya existencia apenas alteraba el equilibrio natural que lo rodeaba. Después de las trampas, venía la recolección. Cato poseía un conocimiento enciclopédico de la flora del pantano, un saber transmitido en susurros de generación en generación entre los esclavos, una ciencia secreta que florecía a la sombra de la medicina oficial. Sabía qué raíz podía calmar la fiebre, qué hoja podía detener una hemorragia y qué hongo, si se preparaba incorrectamente, podía provocar una muerte lenta y agónica. Se movía entre la densa vegetación con la seguridad de un jardinero en su propio huerto. Sus dedos rozaban las hojas, evaluando su textura y su fragancia. Recogía solo lo que necesitaba, dejando siempre la mayor parte de la planta intacta para que pudiera seguir creciendo. Este conocimiento era su verdadera riqueza, un tesoro intangible que le otorgaba independencia. No necesitaba médicos ni boticarios. El pantano era su farmacia, y él era su único y silencioso custodio, guardián de secretos que podían tanto curar como matar. A mediodía, el calor se volvía insoportable, un peso físico que aplastaba toda actividad. El aire era tan espeso y húmedo que parecía difícil de respirar. Era la hora en que el pantano se sumía en una especie de letargo febril. Cato regresaba a la sombra de su cabaña. No trabajaba durante estas horas. Se sentaba en el suelo de tierra apisonada, con la espalda apoyada en la pared de madera, y entraba en un estado de quietud casi absoluta. Un observador casual lo habría tomado por dormido, pero su mente estaba lejos de estar en reposo. Era durante esta pausa forzada cuando los recuerdos acudían, no como fantasmas violentos, sino como una marea lenta y silenciosa que subía desde las profundidades de su ser. Veía los rostros de aquellos que había conocido en la plantación Beaumont, sus expresiones de miedo, de desafío, de desesperación. Recordaba el olor a caña de azúcar quemada y el sonido metálico de las cadenas arrastrándose por el polvo. El recuerdo más persistente era el de Marcus, el anciano esclavo de campo que le había enseñado a leer en secreto, usando una Biblia robada y carbón sobre trozos de corteza. Marcus creía que las palabras eran la única llave para una libertad que él nunca vería. Cuando se descubrió una conspiración para una revuelta, una rebelión desesperada y mal planificada, Marcus fue señalado como uno de los cabecillas. Cato, que para entonces ya era el mayordomo de confianza del amo Beaumont, lo sabía todo. Conocía los detalles del plan, sabía que estaba condenado al fracaso, pero no dijo nada. Se mantuvo en silencio, observando desde la sombra de la casa grande, mientras Marcus y los otros eran rodeados. Su inacción fue una elección calculada, un acto de autopreservación que le había garantizado la supervivencia, pero que había envenenado una parte de su alma para siempre. El silencio, su mayor arma, era también su mayor vergüenza. Fue obligado a presenciar el castigo. El viejo Beaumont, su amo, quería que todos los esclavos vieran las consecuencias de la desobediencia y quería que su mayordomo más inteligente estuviera a su lado, como un símbolo de lealtad. Cato se quedó allí, con el rostro impasible, mientras Marcus era colgado de un ciprés. Sus ojos se encontraron por un breve instante. En la mirada de Marcus no había acusación, solo una profunda y agotada tristeza. Ese momento se había grabado a fuego en la memoria de Cato. No fue el acto de violencia lo que lo rompió, sino el silencio que lo rodeó. El silencio de los otros esclavos, el silencio de los capataces y, sobre todo, su propio silencio ensordecedor. Ese día comprendió que la esclavitud no solo encadenaba el cuerpo, sino que también construía una jaula alrededor del alma, obligando a los hombres a tomar decisiones imposibles en las que cada opción era una forma diferente de morir. Su libertad, comprada años después con el dinero oculto del amo y gestionada a través de un intermediario, nunca se sintió como una victoria. Se sentía más como una continuación de esa deuda silenciosa. Por eso había elegido el pantano. Era un exilio autoimpuesto, un monasterio de soledad donde podía vivir con el eco de sus decisiones. Se había alejado del mundo de los hombres no solo para proteger su cuerpo de la recaptura, sino para proteger su espíritu de la tentación
de volver a participar en sus juegos de poder y traición. En el pantano, las únicas leyes eran las de la naturaleza, crueles e indiferentes, pero honestas. Aquí, un hombre era juzgado por sus habilidades, no por su pasado. Su aparente debilidad, su cuerpo encorvado y su mirada baja, no eran solo un disfraz para el mundo exterior. Eran una penitencia, un recordatorio constante del hombre que había sido y del precio que había pagado. A veces, la soledad era tan densa como la niebla. En esas tardes opresivas, el silencio de la cabaña se llenaba con las voces de su pasado. Escuchaba la risa cruel del viejo Beaumont, las súplicas de una mujer en el puesto de azotes, el canto melancólico de los trabajadores en los campos de índigo. Estos sonidos no eran alucinaciones, eran las cicatrices de su memoria. Para combatirlos, Cato se concentraba en tareas manuales que requerían una atención absoluta. Reparaba una red de pesca con un nudo intrincado, afilaba su cuchillo hasta que el filo podía cortar un pelo en el aire, o tallaba pequeñas figuras de animales en trozos de madera de ciprés. Estas actividades anclaban su mente en el presente, imponiendo un orden tangible sobre el caos de sus recuerdos. Cada objeto que creaba era una pequeña victoria contra el pasado, una afirmación de que, a pesar de todo, todavía era capaz de construir algo, aunque solo fuera para sí mismo. Su interacción con el mundo exterior era mínima y cuidadosamente controlada. Una vez cada 2 meses, remaba durante un día entero hasta un pequeño puesto comercial en el borde del pantano, un lugar frecuentado por tramperos cajunes y comerciantes sin escrúpulos. Llegaba al anochecer, vendía sus pieles y algunas hierbas medicinales a un hombre con el que nunca intercambiaba más de 1 docena de palabras, y compraba lo que no podía producir: sal, pólvora y a veces un poco de harina. Durante estas visitas, Cato se hacía aún más pequeño, más insignificante. Mantenía la cabeza gacha, evitaba el contacto visual y hablaba en un francés entrecortado y humilde. Se aseguraba de parecer un simple viejo fugitivo, demasiado asustado y demasiado ignorante para ser una amenaza o un objetivo de interés. Nadie en ese puesto comercial sospechaba que el hombre que les vendía remedios para la tos era capaz de leer y escribir, o que entendía los libros de contabilidad mejor que ellos. Esta doble vida era agotadora, pero esencial. La Luisiana de 1795 era un polvorín. El eco de la rebelión de Haití había llegado a las plantaciones, alimentando la paranoia de los terratenientes. Las patrullas de esclavos recorrían los caminos, y cualquier hombre negro, libre o no, que no pudiera justificar su presencia, era considerado un fugitivo. La libertad de Cato no estaba garantizada por ningún papel. Su manumisión, registrada a cientos de millas de distancia, no valía nada aquí. Su única protección era su invisibilidad. Ser olvidado por el mundo era su único seguro de vida. Por eso, cada viaje al puesto comercial era un riesgo calculado. Se exponía brevemente a la luz solo para poder retirarse de nuevo a la seguridad de sus sombras, llevando consigo los pocos suministros que le permitirían sobrevivir otros 2 meses en su autoimpuesto aislamiento. En su vida solitaria, Cato había desarrollado una percepción sensorial casi animal. Podía oler la lluvia horas antes de que cayera la primera gota. Podía distinguir el sonido de una rama rompiéndose bajo el peso de un hombre del que producía un ciervo. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra del sotobosque, captaban movimientos sutiles que pasarían desapercibidos para cualquiera. Esta hiperconciencia no era un don, sino una necesidad forjada por un estado de alerta constante. Incluso en la aparente seguridad de su claro, nunca estaba completamente relajado. Su cuerpo podía estar en reposo, pero su mente siempre patrullaba el perímetro de su existencia. Sabía que la paz que había construido era frágil, un castillo de naipes levantado en el borde de un volcán. Sabía que el pasado, por muy profundo que lo enterrara, tenía una forma de encontrar el camino de regreso a la superficie. Y entonces, una tarde, ocurrió algo que rompió el ritmo de su existencia. No fue un sonido fuerte ni una visión alarmante. Fue un detalle sutil, una anomalía en el patrón que solo él podía detectar. Una bandada de garzas, que siempre anidaba en un grupo de cipreses al este, despegó en un pánico repentino y silencioso,
volando en la dirección equivocada. No era la temporada de migración y no había ninguna tormenta acercándose. Para otro, habría sido un evento sin importancia. Para Cato, fue una alarma silenciosa. Algo o alguien había perturbado el santuario de las aves, algo que se movía con torpeza y ruido, algo que no pertenecía a ese lugar. No sintió miedo, sino una fría resignación. Se quedó de pie observando el cielo vacío donde las aves habían estado, y supo, con una certeza absoluta, que el mundo de los hombres lo había encontrado. Esa noche no durmió. Se sentó en la oscuridad de su cabaña, no junto a la puerta, sino en un rincón desde donde podía ver sin ser visto. No encendió ninguna lámpara. Su única compañía era el zumbido de los insectos y los latidos lentos y firmes de su propio corazón. No estaba planeando una huida. Había huido una vez, y no volvería a hacerlo. Este pedazo de tierra, este laberinto de agua y árboles, era el único hogar que le quedaba. No lo entregaría sin más. Estaba esperando una confirmación, una señal que le dijera la naturaleza y la intención de la amenaza que se aproximaba. Escuchó durante horas, su cuerpo inmóvil, sus sentidos extendidos hacia la noche, como las raíces de un árbol. La calma que lo envolvía no era la de un hombre derrotado, sino la de un estratega que espera a que su oponente revele su primera jugada en el tablero de ajedrez. La confirmación llegó poco después del amanecer. Una columna de humo negro y espeso comenzó a elevarse en el horizonte, directamente en la dirección donde él sabía que estaba su cabaña. Era un humo denso, graso, el tipo de humo que produce la madera de pino y la paja seca al arder con furia. Cato lo observó desde la seguridad de una pequeña isla cubierta de maleza a 1 milla de distancia. No había sorpresa en su rostro, ni siquiera ira, solo una profunda y helada claridad. Habían encontrado su hogar y lo habían quemado. No era un acto de guerra, sino de profanación, un mensaje enviado con la arrogancia de quienes creen tener todo el poder. Querían asustarlo, sacarlo de su escondite, hacerlo correr como un animal asustado. No entendían que no habían destruido su hogar, solo le habían dicho exactamente dónde estaban, cuántos eran y qué tan descuidados se sentían. Mientras observaba las llamas consumir su refugio, algo cambió dentro de Cato. La máscara de anciano débil y resignado se desprendió, no para revelar a un guerrero furioso, sino algo mucho más peligroso, el mayordomo de la plantación Beaumont, el hombre que veía todo, oía todo y entendía las debilidades de los hombres arrogantes, el hombre que había sobrevivido no por la fuerza, sino por la inteligencia y la paciencia. La destrucción de su cabaña no fue el final de su paz, fue el final de su exilio. Lo obligó a desenterrar la parte de sí mismo que había intentado mantener enterrada. El estratega frío y calculador que había aprendido a pensar como su amo para poder sobrevivir a él. Los hombres que habían encendido ese fuego creían que habían iniciado una cacería. No tenían idea de que, con ese simple acto de crueldad, acababan de cederle a su presa la elección del campo de batalla y de todas las reglas del juego. Cato no se movió de su puesto de observación. Desde la cobertura de un denso matorral de palmitos, observó el resplandor anaranjado del fuego que consumía su pasado. El humo ascendía en una columna sucia, una herida abierta en el cielo del crepúsculo. Los hombres se movían alrededor de las llamas, siluetas oscuras y deformadas por el calor danzante. Sus voces llegaban hasta él como un murmullo distorsionado, salpicado de risas ásperas. Eran los sonidos de la victoria, la celebración de hombres que creían haber acorralado a su presa al destruir su madriguera. No entendían que el pantano no tenía madrigueras, solo escondites temporales. Cato no sintió la pérdida de su hogar, sintió la fría certeza de una partida de ajedrez que acababa de comenzar. Ellos habían hecho su primer movimiento, un gesto torpe y ruidoso. Ahora el tablero era suyo, y cada árbol, cada sombra y cada pie de agua estancada eran sus piezas. La noche, que para ellos era un velo de terror, para él era un manto de invisibilidad. La cacería había terminado. La lección estaba a punto de empezar. Al amanecer, la confianza del grupo se había solidificado en una arrogancia palpable.
Lucien Beaumont, de pie sobre un tronco caído, les arengó con gestos grandilocuentes. Sin un hogar al que volver, Cato estaría desesperado, expuesto. Sería una simple cuestión de peinar el área, de cerrar el cerco. Sus hombres asintieron, sus rostros sudorosos reflejando la misma convicción. Se adentraron de nuevo en el laberinto verde, esta vez con un propósito renovado, sintiéndose los amos de la situación. Pero el pantano no reconocía amos. Su primera lección fue sutil. Uno de los hombres, un trampero corpulento llamado Jean-Paul, dio un paso en falso. El suelo, que parecía sólido, cedió bajo su peso con un sonido húmedo y succionador. Se hundió hasta la cintura en un lodo espeso y maloliente que se aferró a él como una criatura viva. El pánico se apoderó de su rostro mientras luchaba inútilmente, hundiéndose más con cada movimiento. La naturaleza del pantano no era agresiva, era pasivamente letal, castigando la impaciencia y el descuido. El rescate de Jean-Paul fue un asunto humillante y agotador. Sus compañeros tuvieron que usar ramas y sus propios cinturones para sacarlo del abrazo del fango. Cuando finalmente lo arrastraron a tierra firme, estaba cubierto de lodo y sanguijuelas, temblando de agotamiento y miedo. Su rifle, su símbolo de poder y seguridad, se había perdido para siempre en las profundidades de la ciénaga. El incidente sembró la primera semilla de inquietud. El pantano no era solo un conjunto de árboles y agua, era un adversario con sus propias trampas, una entidad que no respondía a la fuerza bruta. Lucien observó la escena con una mueca de disgusto, su impaciencia convirtiéndose en una ira fría. La debilidad de uno de sus hombres era un reflejo de su propio control fallido. Gritó órdenes, instándolos a moverse, a no perder tiempo, pero el ritmo del grupo ya había cambiado. Cada paso ahora era más vacilante, cada mirada al suelo más ansiosa. La certeza había sido reemplazada por una cautela incómoda. Cato observó todo desde la distancia, inmóvil como una garza gris. No había creado la trampa de lodo, simplemente sabía que estaba allí. Su estrategia no consistía en construir, sino en guiar. Cuando el grupo se puso en marcha de nuevo, comenzó su verdadero trabajo. Se movió por delante de ellos, un fantasma en el sotobosque, dejando un rastro casi imperceptible, una rama de magnolio doblada en un ángulo antinatural, unas pocas huellas deliberadamente claras en un parche de tierra húmeda, solo para desaparecer de nuevo en el terreno rocoso. Marcas que parecían hechas por un hombre que huía con pánico, un hombre que cometía errores. Era un lenguaje que los rastreadores del grupo creían entender, una historia que confirmaba sus prejuicios sobre la presa. Siguieron el rastro con renovado entusiasmo, convencidos de que estaban acortando la distancia, sin darse cuenta de que el camino que seguían no era el de una huida, sino el de una invitación cuidadosamente coreografiada. Durante horas siguieron las señales. El sol alcanzó su cenit, convirtiendo el aire en un vapor espeso y sofocante. El sudor les empapaba la ropa, y las nubes de mosquitos se cernían sobre ellos en una tortura incesante. La frustración comenzó a suplantar al entusiasmo. El terreno se volvía repetitivo, cada ciprés cubierto de musgo español idéntico al anterior. Las discusiones estallaron en susurros irritados. El rastreador principal insistía en que el rastro era fresco, mientras que otros empezaban a dudar, a sentir que algo no estaba bien. Lucien, empapado en sudor y con la cara enrojecida por el esfuerzo y la rabia, los empujaba a seguir adelante, negándose a admitir la posibilidad de que estuvieran siendo burlados. Su arrogancia era una venda que le impedía ver la verdad. No estaban cazando. Estaban siendo conducidos en un largo y agotador círculo, diseñado para minar su fuerza física y su cohesión como grupo. La humillación llegó a media tarde. Tras abrirse paso a través de un denso cañaveral, emergieron a un claro familiar. En el centro, los restos carbonizados y humeantes de la cabaña de Cato los saludaban como un monumento a su propia estupidez. Habían caminado durante todo un día para volver exactamente a su punto de partida. Un silencio pesado cayó sobre el grupo, roto solo por el zumbido de los insectos. La comprensión fue una bofetada colectiva. No estaban tratando con un animal asustado.
Estaban siendo observados, manipulados y ridiculizados por una inteligencia que no habían previsto. La risa confiada de la mañana se había evaporado, dejando un residuo de miedo y resentimiento. Los hombres se miraron unos a otros, la culpa buscando un objetivo. La autoridad de Lucien, basada en la promesa de una victoria fácil, se agrietó visiblemente por primera vez. El pantano ya no era solo un obstáculo, era un cómplice. La noche trajo consigo una oscuridad más profunda que la anterior. El fuego que encendieron parecía más pequeño, su luz más débil contra la inmensidad negra que lo rodeaba. El silencio del pantano ya no era un lienzo de fondo, era una presencia activa, llena de sonidos que ahora parecían intencionados. El chapoteo de un pez, el grito lejano de un ave nocturna, el crujido de una rama seca. Cada sonido hacía que los hombres se sobresaltaran, sus manos aferrando sus armas con más fuerza. La moral estaba por los suelos. El agotamiento físico se sumaba al peso de su fracaso, creando una atmósfera de paranoia latente. Lucien intentó restaurar el orden, hablando de un nuevo plan para la mañana, pero sus palabras sonaban huecas. Ya nadie creía que esto fuera una simple cacería. La pregunta silenciosa en la mente de todos ya no era dónde encontrarían a Cato, sino desde dónde los estaba observando él en ese mismo instante. La primera desaparición ocurrió sin un grito, sin una lucha. La necesidad de agua potable se había vuelto acuciante. Uno de los hombres más jóvenes, un muchacho llamado Pierre, que se había unido por la promesa de dinero fácil, tomó 2 cantimploras y se ofreció a ir al arroyo cercano, a apenas 50 yardas del campamento. Se adentró en la oscuridad, la luz de su linterna un punto tembloroso que pronto fue engullido por la vegetación. El grupo esperó. Pasaron 5 minutos, luego 10. El silencio que provenía de la dirección del arroyo se volvió antinatural. Un vacío donde debería haber habido el sonido del agua llenando las cantimploras. Lucien llamó su nombre, primero con irritación, luego con una creciente urgencia. La única respuesta fue el eco de su propia voz, devuelto por el muro de árboles. El miedo, antes una sospecha, se convirtió en una certeza helada. Algo había ocurrido en la oscuridad, a solo unos pasos de la relativa seguridad de su fuego. Enviaron a 2 hombres a buscar a Pierre. Se movieron con cautela, sus rifles apuntando a las sombras, sus corazones latiendo con fuerza contra sus costillas. Llegaron al borde del arroyo y encontraron las 2 cantimploras tiradas en la orilla, una de ellas medio llena. No había señales de lucha, ni huellas desordenadas en el barro, ni una sola gota de sangre. Era como si Pierre simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Rastrearon el área circundante, sus linternas cortando la oscuridad en vanos arcos de luz. No encontraron nada. El pantano guardaba su secreto con una indiferencia absoluta. Regresaron al campamento con los rostros pálidos y las manos vacías. La noticia cayó sobre el resto del grupo como una piedra. La amenaza ya no era una figura abstracta que huía de ellos. Estaba allí con ellos, invisible y eficiente. El pantano no solo los estaba agotando, estaba empezando a cobrarlos, uno por uno. La paranoia se instaló como una fiebre. Los hombres se agruparon más cerca del fuego, sus espaldas juntas, sus ojos escudriñando la línea de árboles que marcaba el límite entre la luz y la nada. Cada sombra parecía moverse, cada susurro del viento sonaba como un paso. Las conversaciones cesaron, reemplazadas por una tensión silenciosa y vigilante. Empezaron a mirarse unos a otros con sospecha. ¿Había huido Pierre? ¿Había sido víctima de un caimán? ¿O era Cato, un espectro capaz de matar sin hacer ruido? La falta de un cuerpo era lo más aterrador. Dejaba un espacio en blanco, que sus imaginaciones se apresuraron a llenar con los horrores más primarios. Lucien intentó mantener una fachada de control, pero su voz temblaba ligeramente. La pérdida de un hombre era un contratiempo. La forma en que se había perdido era una declaración de guerra psicológica que no estaban equipados para combatir. Cato, desde su nuevo escondite en las ramas de un ciprés antiguo, no sentía triunfo, solo una profunda y cansada determinación. No había tocado a Pierre. Había observado cómo el joven, nervioso por la oscuridad, se resbalaba en una roca cubierta de musgo en la orilla del arroyo.
El golpe en la cabeza fue seco, y la corriente silenciosa se lo llevó antes de que pudiera emitir un sonido. Cato podría haber intervenido, haber gritado una advertencia, pero su código moral, forjado en la supervivencia, era complejo. Su objetivo era neutralizar la amenaza, y el pantano mismo le había ofrecido una herramienta. Su inacción era un arma. Sabía que la desaparición inexplicable de un hombre causaría más daño a la moral del grupo que un ataque directo. La violencia genera resistencia. El miedo a lo desconocido genera un colapso interno. Estaba utilizando la propia naturaleza del pantano y la psicología de sus perseguidores para desmantelarlos desde dentro, sin necesidad de disparar un solo tiro. La segunda desaparición fue aún más silenciosa y personal. Un hombre mayor, un cazador llamado Bastien, se alejó unos metros del círculo de luz para hacer sus necesidades, una acción mundana que se había convertido en un acto de valentía. Advirtió a sus compañeros que no se alejaría de la vista. Se agachó en la penumbra, apenas una silueta. Los otros lo observaron, manteniendo una conversación forzada para llenar el silencio. En un momento, un ave nocturna graznó ruidosamente, haciendo que todos se giraran instintivamente hacia el sonido. Fue una distracción de apenas 2 segundos. Cuando volvieron a mirar hacia donde estaba Bastien, ya no estaba allí. No hubo un grito, ni el sonido de una carrera. Simplemente un espacio vacío donde un momento antes había un hombre. El silencio que siguió fue diferente, más pesado, cargado de una comprensión aterradora. La distracción había sido intencionada. Esta vez, el pánico fue abierto y visceral. Un hombre empezó a rezar en voz alta, sus palabras tropezando unas con otras. Otro levantó su rifle y disparó a ciegas contra la oscuridad, el fogonazo iluminando brevemente un muro de vegetación impenetrable. Lucien gritó para que cesara el fuego, su voz aguda por el miedo. La unidad del grupo se hizo añicos. La sospecha se convirtió en acusación. ¿Por qué se habían girado todos a la vez? ¿Quién había hecho el ruido? La lógica se disolvió, reemplazada por un terror primordial. Ya no se sentían cazadores armados, sino niños perdidos en un bosque encantado y malévolo. La confianza que tenían en sus armas y en su número se había revelado como una ilusión. Estaban atrapados en un dominio cuyas reglas no solo no entendían, sino que estaban siendo utilizadas activamente en su contra. El depredador no era una bestia con garras y dientes, era una inteligencia paciente que los estaba desmontando pieza por pieza. Cato permaneció en su percha, un observador silencioso del caos que había orquestado. El graznido del ave no fue una coincidencia, lo había provocado él mismo, lanzando una pequeña piedra a un nido cercano, un truco que había aprendido de niño. Sabía que la atención de los hombres, ya tensa hasta el límite, seguiría el sonido repentino. Y en esos 2 segundos había actuado. No para matar a Bastien, sino para neutralizarlo. Un golpe rápido y preciso en la base del cráneo con una piedra lisa, y luego lo arrastró hacia las sombras con una velocidad que desmentía su edad. No había crueldad en el acto, solo una eficiencia fría. Bastien no estaba muerto, solo inconsciente y desarmado, abandonado en un lugar donde el pantano decidiría su destino. Cato no estaba cometiendo asesinatos, estaba eliminando amenazas del tablero, y cada pieza que quitaba aumentaba el peso de la locura sobre las que quedaban. La noche aún era joven. El amanecer llegó no como una promesa, sino como una sentencia. La luz grisácea se filtró a través del dosel de cipreses para revelar los rostros de los hombres restantes, demacrados y con los ojos hundidos por el terror. Eran solo 8, incluido Lucien, un rebaño asustado y al borde del motín. La autoridad de Lucien, construida sobre cimientos de arrogancia y promesas de dinero fácil, se había desmoronado durante la noche. Un hombre llamado Antoine, con la voz rota por el miedo, declaró que se marchaba, con o sin paga. Otros murmuraron su acuerdo, sus manos temblorosas aferrando rifles que ya no les ofrecían consuelo. Lucien, desesperado, sabía que si perdía a un hombre más, perdería el control para siempre. Necesitaba un plan, un ancla, algo que impusiera un orden artificial sobre el caos que los estaba devorando desde dentro.
una ilusión de control en un mundo que se había vuelto contra ellos de una forma incomprensible y personal. Fue Dubois, el rastreador más veterano, quien les dio esa ancla. Mientras exploraba el perímetro del campamento, sus ojos se posaron en algo que no era natural. Una serie de marcas viejas y casi borradas en la corteza de un ciprés. Eran marcas de agrimensor, muescas geométricas que indicaban los límites de una propiedad olvidada. Siguió la línea con la mirada y vio otra marca en un árbol distante. De repente, el laberinto tenía una estructura. Estaban en los confines de una antigua plantación de índigo, abandonada décadas atrás. Esto no era solo un pantano sin forma, era un terreno cartografiado, un lugar con bordes y límites definidos. La noticia se extendió por el pequeño grupo como un bálsamo, un mapa. Aunque fuera antiguo e invisible, era infinitamente mejor que el caos primordial que los había estado atormentando. Les devolvió un fragmento de la lógica del mundo que habían dejado atrás, una esperanza tangible a la que aferrarse. Lucien se abalanzó sobre el descubrimiento con la desesperación de un hombre que se ahoga. Transformó la revelación de Dubois en una nueva estrategia, su voz recuperando un eco de su antigua confianza. Declaró que Cato, como una rata, debía estar escondido en las ruinas de la vieja plantación. Era lógico, predecible. Propuso un plan que sonaba metódico y militar. Usarían las líneas de los agrimensores como un perímetro, formando un cerco. Se moverían hacia adentro desde los bordes, en una línea coordinada, peinando cada pie de terreno. No habría escapatoria. El plan era simple, visual, y lo más importante, les devolvía la sensación de ser cazadores. Le daba al miedo una dirección y a la paranoia un objetivo. Los hombres, necesitados de un propósito más que de seguridad, aceptaron. La idea de encerrar a su atormentador, de convertir su vasto dominio en una jaula, era demasiado seductora para resistirla. Desde su puesto de observación en lo alto de un roble cubierto de musgo, Cato observó cómo el grupo se reorganizaba. Vio a Dubois señalar las marcas en los árboles y entendió al instante el cambio en su dinámica. Conocía bien esas marcas. Había ayudado al viejo Beaumont a trazarlas hacía más de 20 años, cuando el amo consideró brevemente expandir sus cultivos de índigo antes de abandonar la idea. Los hombres de Lucien creían haber encontrado la clave para atraparlo, un mapa para su laberinto. No se daban cuenta de que el mapa era suyo. Permitirles construir su jaula no era un riesgo, era el siguiente paso de su lección. Se deslizó silenciosamente de su percha, moviéndose no para escapar del cerco que se cerraba, sino para posicionarse en su mismo centro. Iba a permitirles que lo rodearan, que se sintieran seguros en su propia trampa, para luego enseñarles que las paredes de una prisión no siempre están hechas de barrotes, sino de la propia percepción del prisionero. El avance comenzó, y con él, una nueva forma de tortura. El terreno de la plantación abandonada era un infierno en miniatura. Las enredaderas espinosas se aferraban a su ropa, y el suelo estaba plagado de cimientos derruidos y pozos ocultos, velados por décadas de vegetación. El calor, atrapado bajo el denso follaje, era sofocante, y el aire estaba lleno del olor dulzón de la descomposición. Cada paso era una lucha, y la línea que intentaban mantener se rompía constantemente, obligándolos a gritarse unos a otros para mantener el contacto. El propósito que los había unido por la mañana se disolvió en un sudor agrio y una frustración creciente. No encontraron rastros de Cato, solo el silencio de las ruinas y la sensación constante de ser observados. El cerco que estaban construyendo se sentía cada vez más como si lo estuvieran construyendo alrededor de sí mismos, aislándose del resto del pantano. Fue durante esta búsqueda infructuosa cuando uno de los hombres, al tropezar con una raíz, golpeó con su bota algo metálico y hueco. Apartaron la maleza y la tierra húmeda para revelar la esquina de un arcón de hierro, oxidado pero intacto. La codicia, un instinto más fuerte que el miedo, se apoderó del grupo por un instante. ¿Podría ser el tesoro? Con un esfuerzo conjunto, lo sacaron del suelo. Lucien, con las manos temblorosas de anticipación, forzó la cerradura oxidada. Dentro no había oro, sino una pila de libros de contabilidad, sus páginas pegadas por la humedad y cubiertas de moho. La decepción fue tan amarga como un veneno.
Habían profanado las ruinas solo para encontrar los restos burocráticos de un fracaso, un recordatorio de que otros antes que ellos habían sido derrotados por esta misma tierra. Era un presagio que ninguno de ellos se atrevió a expresar en voz alta. Mientras Lucien arrojaba con rabia uno de los libros de contabilidad al suelo, un objeto más pequeño se deslizó de entre las páginas podridas. Era un libro delgado, encuadernado en cuero oscuro, sorprendentemente bien conservado. Dubois lo recogió. No era un diario ni una Biblia. Al abrirlo, las letras impresas revelaron que se trataba de una traducción al francés de las Meditaciones de Marco Aurelio. En la primera página, una inscripción a tinta, desvaída pero perfectamente legible, decía, para C, que las palabras te hagan más libre que cualquier papel. M. La caligrafía era elegante, educada, una anomalía impactante en medio de la podredumbre. Los hombres se agolparon para mirar, un silencio desconcertado cayendo sobre ellos. Un esclavo fugitivo leyendo filosofía estoica. La idea era tan ajena a su visión del mundo que parecía una burla, una pieza de un rompecabezas que no sabían que estaban tratando de resolver. La existencia del libro y su enigmática inscripción fracturó su realidad. Un simple trampero no poseía tal objeto. Un animal asustado no encontraba consuelo en las palabras de un emperador romano. Lucien intentó racionalizarlo, sugiriendo que el libro pertenecía a su padre, olvidado allí décadas atrás, pero sus palabras sonaron huecas, incluso para él. La letra C era una acusación silenciosa. El libro no era solo un objeto fuera de lugar, era una prueba de una mente, de una profundidad que se habían negado a considerar. La imagen de Cato que habían construido en sus cabezas, la del viejo simple y asustado, comenzó a desmoronarse, y en su lugar comenzó a formarse algo informe y mucho más aterrador. El hombre al que cazaban tenía un mundo interior, uno que era incomprensiblemente más rico y complejo de lo que jamás habían imaginado. Su ignorancia ya no era una fuente de confianza, sino una vulnerabilidad aterradora. Con esta nueva incertidumbre en sus mentes, el pantano pareció volverse más hostil. Fue entonces cuando Cato comenzó a hablarles en su propio idioma. Un silbido agudo y melódico surgió de los árboles a su izquierda. Antes de que pudieran reaccionar, un silbido idéntico respondió desde su derecha, muy lejos. Luego otro, directamente detrás de ellos. No eran sonidos de pájaros, eran deliberados, coordinados, un lenguaje que los excluía y los señalaba. El cerco que habían creado para atrapar a un hombre se convirtió de repente en la prueba de que no era uno solo. ¿O sí? La imposibilidad de saberlo era peor que cualquier ataque. La soledad del pantano se transformó en la sensación de estar en un escenario, rodeados por una audiencia invisible y hostil. La paranoia se convirtió en una certeza. Estaban exactamente donde él quería que estuvieran. La tensión finalmente rompió a uno de los hombres. Se llamaba Remy, un joven que se había jactado de su puntería. Con un grito ahogado, levantó su rifle y vació el cargador en las sombras danzantes, disparando a fantasmas. Los fogonazos iluminaron brevemente un muro de vegetación impenetrable, y el estruendo de los disparos fue devorado por el silencio del pantano casi al instante. El acto no fue de agresión, sino de rendición. Fue el reconocimiento de que sus armas eran inútiles contra un enemigo que no podían ver. Lucien lo derribó, golpeándolo en la cara para detener la histeria, pero el daño ya estaba hecho. La frágil disciplina del grupo se evaporó. Ya no eran una partida de caza, eran un puñado de hombres aterrorizados, atrapados en una jaula de su propia construcción, esperando a que el carcelero decidiera su destino. El estallido de violencia y el libro de filosofía actuaron como dos llaves en la mente de Lucien, abriendo una puerta a un recuerdo que había mantenido enterrado. Recordó las noches en la plantación, cuando su padre, borracho de brandy, se quejaba de su mayordomo, no de su trabajo, que era impecable, sino de su presencia. «Ese negro me mira», solía decir el viejo Beaumont, su voz arrastrando las palabras, como si estuviera sumando mis pecados en un libro mayor que solo él puede leer. En ese momento le había parecido el desvarío de un tirano paranoico. Ahora, en el corazón del pantano,
Las palabras de su padre resonaron con la claridad de una profecía. La sombra, como lo llamaban los otros esclavos, el hombre que veía todo y no decía nada. El miedo que sintió no era por un fantasma, sino por la repentina y horrible comprensión de una inteligencia que siempre había estado allí, observando y calculando. Con manos temblorosas, Lucien recogió uno de los libros de contabilidad del suelo. Pasó las páginas mohosas hasta que encontró una entrada con cifras claras. La caligrafía era precisa, cada número formado con una eficiencia casi mecánica. Era la misma escritura. La misma mano que había escrito la dedicatoria en el libro de Marco Aurelio era la que había registrado en secreto las deudas, las ganancias y los crímenes de la plantación Beaumont. No era un simple mayordomo. Era el archivista, el contable, el cerebro silencioso que había hecho funcionar el imperio de su padre. El hombre que, por necesidad, debía conocer cada debilidad, cada atajo, cada secreto vergonzoso de la familia Beaumont. Y ellos habían venido a su dominio, armados solo con una arrogancia ciega, para arrancarle un secreto que probablemente él mismo había inventado. La verdad cayó sobre Lucien con el peso de una lápida. Nunca hubo un tesoro español. Ese era un cuento de viejas, un rumor que su padre, un hombre dado a la grandilocuencia, podría haber iniciado. O peor, un rumor que Cato mismo podría haber plantado. Una póliza de seguro para un futuro que sabía que llegaría. El verdadero tesoro era el conocimiento que Cato guardaba en su cabeza, y ellos, en su estupidez, habían intentado abrir esa caja fuerte con un hacha. La inversión de poder fue total y absoluta. No estaban cazando a un esclavo fugitivo. Estaban siendo sistemáticamente desmantelados por el único hombre que entendía la mente de su opresor, porque la había estudiado desde dentro durante 20 años. Se dio cuenta, con un terror que le heló la sangre, de que Cato no estaba reaccionando a sus movimientos. Había anticipado cada uno de ellos, desde el momento en que pusieron un pie en su pantano. El cerco se había cerrado, pero la presa estaba afuera y los cazadores adentro. Las líneas de los agrimensores que habían visto como los barrotes de la jaula de Cato se convirtieron en las marcas de su propia tumba. Cada árbol, cada sombra, cada sonido del pantano ya no era parte de un paisaje hostil, sino una pieza en el tablero de un adversario infinitamente superior. Estaban atrapados, no por muros físicos, sino por su propia y monumental estupidez. Habían seguido el guión de Cato al pie de la letra, caminando voluntariamente hacia el centro del escenario que él había preparado para su acto final. La sensación de ser casado fue reemplazada por algo mucho peor. La sensación de ser juzgado, de que cada uno de sus pecados y debilidades estaba siendo pesado y medido por el hombre al que habían venido a esclavizar. Esa noche, la desintegración se completó. Mientras se acurrucaban alrededor de una fogata que ofrecía más humo que calor, Antoine, el hombre que había amenazado con irse por la mañana, se puso de pie. No dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad impenetrable, sin linterna y sin rifle. Nadie intentó detenerlo. Su partida no fue una desaparición misteriosa ni un ataque. Fue un acto de voluntad, una elección consciente de enfrentar los horrores desconocidos del pantano en lugar de soportar un minuto más el terror conocido de esperar a Cato. Su deserción fue más devastadora que cualquier muerte. Fue el colapso final de la voluntad del grupo, la admisión silenciosa de que la caza había terminado y habían perdido de una manera tan absoluta que ni siquiera podían comprenderla. Lucien se quedó con los últimos 4 hombres. Sus rostros, iluminados por el parpadeo de las llamas, eran máscaras de desesperación vacía. El pantano a su alrededor era un muro de sonido y oscuridad, pero ahora el silencio en el centro de su pequeño campamento era más ensordecedor. Lucien miró más allá del débil círculo de luz, no esperando ver el destello de unos ojos o el contorno de una figura, sino sintiendo una presencia. Ya no buscaba a un esclavo que recapturar o a un enemigo que matar. Estaba esperando a su juez. Sabía, con una certeza que le quitaba el aliento, que Cato no los mataría rápidamente. Les quitaría todo lo demás primero: su orgullo, su cordura y, finalmente, su esperanza. La lección apenas había comenzado.
El amanecer no trajo alivio, solo una luz gris y enfermiza que revelaba la miseria del campamento. Los 5 hombres que quedaban junto a Lucien eran espectros de sí mismos, sus rostros demacrados, sus ojos hundidos en cuencas oscuras por una noche de terror sin sueño. La deserción de Antoine había dejado una herida más profunda que cualquier muerte. Era un veredicto silencioso sobre su situación. Ya no había discusiones ni planes, solo un silencio pesado, el silencio de hombres que han aceptado su propia condena. Lucien, con la mandíbula apretada hasta doler, sabía que cualquier movimiento era mejor que esta parálisis. Necesitaba imponer una acción, por inútil que fuera, para evitar que la locura los consumiera por completo. Se aferró a la única pieza de lógica que le quedaba, las ruinas de la plantación. Debían ser el centro, el corazón de la trampa. Debían moverse, aunque solo fuera para demostrar que todavía podían. La orden de avanzar fue recibida sin entusiasmo, con la obediencia apática de los condenados. Se adentraron de nuevo en el laberinto de la plantación abandonada, pero esta vez su formación era un desastre. Ya no intentaban mantener una línea, se agrupaban por instinto, temerosos de separarse unos de otros por más de unos pocos pies. El pantano parecía haberse vuelto más denso, más agresivo. Las enredaderas espinosas, que antes eran una molestia, ahora parecían garras que los sujetaban, rasgando su piel y su ropa con una malicia deliberada. Un hombre tropezó y cayó en los restos de un pozo de índigo, un agujero poco profundo, lleno de un lodo negro y fétido que le llegó hasta las rodillas. Sus compañeros lo sacaron con una prisa frenética, sus rostros pálidos de pánico, no por el pozo en sí, sino por lo que podría haber estado esperando en su fondo. Cada percance era ahora una prueba de la omnipresencia de su enemigo. Cato los observaba desde una posición elevada, oculto en la maraña de raíces de un ciprés volcado. No necesitaba intervenir directamente. El terreno que había elegido era su arma. Conocía cada pozo oculto, cada nido de avispas, cada parche de ortigas venenosas. Su estrategia no era atacar, sino agotar. Los guiaba sutilmente, no con rastros falsos, sino con el silencio. Su completa ausencia de señales los obligaba a moverse a ciegas, a dudar de cada paso, a gastar sus últimas reservas de energía luchando contra el propio entorno. Escuchaba sus gritos ahogados de frustración, el sonido de sus machetes cortando inútilmente la vegetación, la respiración agitada que delataba su miedo creciente. No estaba cazando sus cuerpos, estaba desmantelando sus mentes, utilizando su propia impaciencia y su falta de conocimiento como un veneno de acción lenta que ellos mismos se estaban inyectando con cada paso torpe. A media mañana, el calor se volvió insoportable. El aire era un vapor espeso que dificultaba la respiración y hacía que el sudor se sintiera como aceite sobre la piel. Fue entonces cuando ocurrió el primer error grave nacido del agotamiento. Dubois, el rastreador, se detuvo para beber de su cantimplora. Al levantar la cabeza, vio un movimiento fugaz entre los árboles, una sombra que desaparecía. Creyendo que por fin había visto a Cato, levantó su rifle y disparó un solo tiro. El estruendo fue ensordecedor en el silencio opresivo. La bala no dio en nada, pero el sonido provocó una reacción en cadena. Un enjambre de avispas, perturbado por la vibración, descendió de un nido oculto en un árbol cercano. Los hombres, ya con los nervios destrozados, gritaron y se dispersaron, agitando los brazos, tropezando con raíces y cayendo al suelo en su pánico ciego por escapar de las picaduras. La cohesión del grupo se rompió por completo. En la confusión, 2 de los hombres corrieron en direcciones opuestas. Lucien gritó sus nombres, pero sus voces fueron ahogadas por sus propios gritos de dolor y el zumbido furioso del enjambre. Cuando el ataque amainó, Lucien y los 2 hombres que se habían quedado con él se reagruparon, sus rostros hinchados y enrojecidos por las picaduras. De los otros 2, no había ni rastro. Llamaron sus nombres una y otra vez, pero la única respuesta fue el eco burlón de sus propias voces. No habían sido víctimas de una trampa de Cato, sino de su propia reacción descontrolada. El pantano no necesitaba un demonio para destruirlos, simplemente les daba una soga y ellos mismos se la ponían al cuello. El miedo los había convertido en sus peores enemigos,
más eficientes en su propia destrucción que cualquier adversario. Ahora eran solo tres, Lucien, Dubois y un matón corpulento llamado Gérard. El pánico había sido reemplazado por una desesperación helada. Dubois, el veterano rastreador, el hombre que había encontrado el mapa en las marcas de los árboles, se sentó pesadamente en un tronco podrido, con la cabeza entre las manos. Su confianza se había hecho añicos. El pantano no seguía ninguna lógica que él conociera. Sus reglas, sus rastros, sus peligros, todo parecía estar orquestado por una inteligencia que siempre estaba un paso por delante. Levantó la vista hacia Lucien, y en sus ojos ya no había lealtad, solo una acusación vacía. «Esto no es un hombre», susurró, su voz apenas audible. «Es el diablo. Nos ha estado esperando». La superstición, el último refugio de una mente que ya no puede procesar la realidad, había entrado en el campamento para reclamar su primera alma. Cato, desde la distancia, había observado el caos con una calma imperturbable. No había provocado el disparo de Dubois, pero había anticipado que la tensión acumulada inevitablemente llevaría a uno de ellos a cometer un error, y conocía la ubicación de cada nido de avispas en esa sección del pantano. Su genio no residía en la acción, sino en la preparación y la paciencia. Había elegido este campo de batalla precisamente por su abundancia de peligros naturales, sabiendo que la mente aterrorizada de sus perseguidores los activaría uno por uno. No sentía placer en su sufrimiento, solo la fría satisfacción de un plan que se desarrollaba según lo previsto. Cada error que cometían validaba su profundo conocimiento de la psicología de sus opresores, su tendencia a responder a lo desconocido con una violencia ciega e inútil. La tarde avanzaba, y la luz comenzó a adquirir el tono dorado y melancólico del crepúsculo. Los tres hombres restantes se movían ahora con la lentitud de los sonámbulos, sin rumbo fijo. Habían abandonado cualquier pretensión de caza. Su único objetivo era sobrevivir hasta la noche. Fue Gérard, el matón, quien se rompió a continuación. Se detuvo en seco, mirando fijamente un denso matorral. «Lo oigo», dijo, con la voz temblorosa. «Está susurrando mi nombre». Lucien y Dubois no oían nada más que el zumbido de los insectos. Intentaron razonar con él, pero la mente de Gérard ya había cruzado un umbral. Con un grito animal, se lanzó hacia el matorral, su machete cortando el aire. Desapareció entre las hojas, y durante un momento solo se escuchó el sonido de su avance frenético. Luego, un único grito, agudo y abruptamente interrumpido, seguido de un silencio absoluto. Lucien y Dubois se quedaron paralizados, el terror tan intenso que les impedía moverse. No se atrevieron a seguir a Gérard. Sabían que lo que fuera que lo había silenciado los estaba esperando. El silencio que siguió al grito era más aterrador que cualquier ruido. Contenía una finalidad, una conclusión. La imaginación de Lucien, libre de las ataduras de la lógica, le mostró imágenes de serpientes, de arenas movedizas, de las manos de Cato cerrándose alrededor de la garganta de Gérard. La verdad, sin embargo, era más simple y más elegante. Cato había utilizado un antiguo truco de caza, imitar el sonido de un animal herido, un suave gemido que el oído humano, en un estado de paranoia, puede confundir fácilmente con un susurro. Había atraído a Gérard hacia un pozo de lodo camuflado, no profundo, pero lo suficiente para que su pánico y su lucha lo hundieran rápidamente en el abrazo frío y succionador del pantano. Ahora solo quedaban dos. La noche caía rápidamente, y con ella, la última pizca de esperanza. Lucien y Dubois se encontraron de nuevo en el claro de la cabaña quemada, el punto de partida de su pesadilla. El esqueleto carbonizado de la pequeña casa se alzaba contra el cielo púrpura como un monumento a su arrogancia. No encendieron fuego, se sentaron de espaldas el uno al otro, sus rifles inútiles sobre sus regazos, escuchando cómo el mundo se sumía en la oscuridad. El pantano a su alrededor cobró vida con su sinfonía nocturna, pero para ellos, cada croar de rana, cada chapoteo en el agua, era la firma de su verdugo. Ya no esperaban un ataque, esperaban el final. La inversión de poder era tan completa que se había convertido en una ley física de su nuevo universo. Cato era el centro de gravedad,
y ellos eran simplemente objetos cayendo inexorablemente hacia él. Fue en ese silencio compartido que la mente de Lucien finalmente conectó todas las piezas. El libro de Marco Aurelio, la caligrafía idéntica en los libros de contabilidad, las historias de su padre sobre la sombra, la forma en que habían sido conducidos en círculos, la forma en que sus miedos habían sido explotados con una precisión quirúrgica. No estaban luchando contra un fantasma ni un demonio. Estaban siendo sistemáticamente desmantelados por un estratega, un hombre que los conocía mejor que ellos mismos, un hombre que había pasado 20 años estudiando la anatomía de su poder, de su arrogancia, de su crueldad, y ahora estaba aplicando ese conocimiento en una lección práctica, utilizando el pantano como su pizarra y sus vidas como la tiza. El tesoro nunca había sido el objetivo, la lección lo era. Miró a Dubois, cuyo rostro era una máscara de terror inexpresivo, y supo que el rastreador no entendía, que todavía creía estar luchando contra una fuerza sobrenatural. Pero Lucien lo vio con una claridad cegadora. Cato no los estaba matando por venganza. La venganza era una emoción caliente. Y todo lo que Cato hacía era frío, calculado, preciso. Esto era algo más. Era un reequilibrio, una demostración. Les estaba quitando todo, no con violencia, sino con su propia estupidez. Les estaba demostrando que sus rifles, su dinero, el color de su piel, no significaban nada en este lugar. Aquí el único poder que importaba era el conocimiento, y ellos habían entrado en el dominio del maestro con la ignorancia de un niño. La sensación que lo invadió no fue de miedo a la muerte, sino de una humillación tan profunda y absoluta que la muerte parecía una liberación. La primera señal del fin llegó como un regalo. Una piragua solitaria se deslizó fuera de la niebla que se levantaba del bayou, moviéndose sin hacer ruido sobre el agua negra. En ella, una figura solitaria remaba con movimientos lentos y deliberados. No se dirigía hacia ellos, sino que pasaba a una distancia de unos 50 metros, una silueta recortada contra el último resplandor del día. No llevaba armas visibles, simplemente se movía a través de su dominio, indiferente a su presencia, como un propietario inspeccionando sus tierras. Era Cato. No los miró, no hizo ninguna señal. Su simple presencia era el mensaje, era una demostración de control total. Podría haberse acercado y matarlos en cualquier momento. El hecho de que no lo hiciera era la declaración final de su poder. No valían la pena el esfuerzo. Su destino ya estaba sellado. Lucien observó la piragua desaparecer en la niebla, y por primera vez en su vida sintió la verdadera ausencia de poder. No era la falta de control sobre los demás, sino la completa falta de control sobre sí mismo. Había sido despojado de su nombre, de su herencia, de su arrogancia, capa por capa, hasta que no quedó nada más que un hombre asustado y desnudo en el corazón de un pantano que lo odiaba. Se giró para mirar a Dubois, pero el rastreador ya no estaba a su lado. Se había levantado en silencio y estaba caminando, como un autómata, hacia las aguas negras del bayou, siguiendo la estela invisible de la piragua. No corría, simplemente caminaba, como si una llamada que solo él podía oír lo estuviera atrayendo hacia su fin. Lucien no lo llamó, sabía que era inútil. Cada hombre estaba ahora solo con su propio juicio. El sonido llegó unos minutos después. No fue un grito, sino un chapoteo violento y repentino, seguido de un silencio que fue devorado instantáneamente por el zumbido de los insectos. Lucien no necesitaba ver para saber lo que había sucedido. Un caimán, atraído por el movimiento, había reclamado al hombre que había entrado voluntariamente en sus dominios. No fue un acto de Cato, fue el pantano, llevando a cabo su propia justicia indiferente. Cato no había necesitado matar a Dubois, solo le había mostrado el camino hacia su propia desesperación y el hombre había elegido su propia salida. La precisión de todo el asunto era aterradora. Cato no era solo un estratega, era un director de orquesta y cada criatura, cada sombra, cada peligro del pantano era un instrumento en su sinfonía de retribución silenciosa. Lucien se quedó solo en la oscuridad, el último miembro de una partida de caza que se había convertido en un sacrificio. El aire se enfrió
y la niebla se espesó a su alrededor, envolviéndolo en un sudario blanco y húmedo. Ya no sentía miedo, solo un vacío inmenso. El juego había terminado. Había perdido de una manera tan completa que ni siquiera podía considerarse una derrota. Había sido una disección. Cato lo había abierto, había examinado cada una de sus fallas, y ahora lo dejaba, una cáscara vacía, para que el pantano lo reclamara. Cerró los ojos, no para dormir, sino para esperar. Esperar a que el dueño de este lugar viniera a darle su sentencia final. Sabía que no sería rápida, sabía que sería silenciosa, y sabía, con una certeza que era lo único que le quedaba, que se la había ganado. En la distancia, Cato detuvo su piragua, escuchó el chapoteo y el silencio que le siguió. No había satisfacción en su rostro, solo una profunda y agotada tristeza. Cada vida que se había extinguido esa noche, ya fuera por accidente, por desesperación o por las fauces de una bestia, era un peso que añadía a su alma. Había desenterrado al estratega frío, al mayordomo calculador que había jurado dejar atrás, y había descubierto que seguía siendo tan eficiente como siempre. Había ganado, había protegido su santuario, pero el precio era el eco de sus acciones en el silencio de su propia conciencia. La paz que había buscado en el pantano parecía ahora más lejana que nunca. Se giró y comenzó a remar de vuelta hacia la oscuridad, dejando a Lucien Beaumont solo, para que se enfrentara al juicio no de un hombre, sino de la vasta e indiferente catedral de su propio fracaso. La inversión estaba completa. El joven amo, heredero de una plantación y de un legado de poder, estaba ahora desarmado y solo, reducido a la condición más básica, una criatura perdida esperando el amanecer. El esclavo liberado, el hombre que el mundo consideraba una propiedad, era ahora el amo indiscutible de su dominio, un rey silencioso en un reino de agua y sombra. No se habían intercambiado disparos entre ellos, no se habían cruzado palabras de odio. El poder no había sido transferido a través de la violencia, sino a través de la inteligencia. Se había deslizado de las manos de Lucien, no porque Cato se lo hubiera arrebatado, sino porque Lucien nunca lo había poseído realmente. Su poder había sido una ilusión, un disfraz prestado que el pantano le había arrancado, dejando al descubierto la insignificante verdad que había debajo. Y en la quietud de la noche, esa verdad era el único sonido que quedaba. La luz del alba se filtró a través de la niebla, no como una promesa de calor, sino como una gasa gris sobre una herida abierta. Lucien no se había movido. Permanecía sentado entre las cenizas de su propia arrogancia, con la espalda apoyada en un ciprés. El rifle, pesado e inútil, yacía a su lado. Ya no sentía el miedo agudo de la noche anterior, esa corriente eléctrica que tensaba cada músculo. Lo que quedaba era un vacío inmenso, una calma hueca que era peor que el terror. Era la quietud de la rendición, el silencio de un alma que ha sido vaciada de todo lo que creía ser. El pantano, que había sido un adversario ruidoso y malévolo, ahora simplemente existía, indiferente a su insignificancia. Él era la última pieza en un tablero donde la partida ya había terminado, un rey depuesto esperando que el vencedor viniera a reclamar el reino. El aire era denso y olía a lodo y a descomposición, el perfume de su propia derrota. De la cortina de niebla que cubría el bayú emergió una figura. No apareció de repente ni con sigilo. Simplemente se materializó, como si la propia niebla se hubiera condensado para darle forma. Era Cato. Se movía con una lentitud deliberada, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre la tierra húmeda. No llevaba armas. Sus manos colgaban a los costados, relajadas. Su ropa, hecha de retazos funcionales, se confundía con los tonos tierra del entorno. No era la imagen de un guerrero ni la de un demonio vengativo. Era la de un jardinero inspeccionando sus dominios al amanecer. Su rostro, marcado por el tiempo y el dolor, no mostraba ira ni triunfo, solo una profunda y agotada calma. Se detuvo a unos 20 pasos de Lucien, una distancia que no era ni una amenaza ni una invitación, sino una simple declaración de presencia. En la luz incierta de la mañana, Lucien por fin vio al hombre que había estado cazando, y la visión lo despojó de su último vestigio de orgullo. El silencio se extendió entre ellos,
más pesado que el aire húmedo. No fue un silencio de espera, sino de juicio. Cato no necesitaba hablar. Sus ojos, claros y penetrantes, lo decían todo. En ellos, Lucien no vio el miedo servil que esperaba encontrar en un esclavo, sino la calma insondable de un hombre que había visto el fondo del alma humana y no se había inmutado. Por primera vez, Lucien no vio a la sombra, la figura temida de las historias de la plantación. Vio al contable, al estratega, al filósofo estoico, cuyas palabras había encontrado en un libro podrido. Vio la inteligencia que había orquestado su desintegración con la precisión de un maestro de ajedrez. Y en esa mirada, Lucien se vio a sí mismo, un niño mimado, ruidoso y frágil, jugando a ser un conquistador en un mundo cuyas reglas más básicas nunca había comprendido. La inversión de poder, que había sido un proceso gradual y aterrador, se completó en ese instante de reconocimiento silencioso. Finalmente, Cato habló. Su voz era grave y áspera por el desuso, pero cada palabra era clara y firme, sin rastro de emoción. No hubo acusaciones, ni amenazas, ni un sermón sobre la justicia. Hizo una sola pregunta, una que atravesó el corazón de la locura de Lucien. ¿Encontraste el oro de los españoles?, preguntó con una entonación que no era ni burlona ni curiosa, sino simplemente expositiva, como un médico que pregunta por un síntoma. La pregunta era tan simple, tan directa, que desarmó por completo a Lucien. Lo obligó a confrontar la base de toda su expedición, una fantasía, un cuento de viejas, una codicia infantil por un tesoro que probablemente nunca había existido. La pregunta no buscaba una respuesta, era la respuesta en sí misma. Era la declaración final de que toda esa destrucción, todo ese terror, todas esas muertes, se habían basado en el eco de un rumor vacío. Lucien no pudo responder. Abrió la boca, pero ningún sonido salió. La verdad lo ahogaba. El tesoro era una mentira. Lo supo en ese momento con una certeza absoluta. No era un secreto que Cato guardaba. Era un arma que Cato había forjado. Una historia, plantada como una semilla venenosa años atrás, regada con susurros en los lugares correctos, una póliza de seguro para un día como este. Una leyenda diseñada para atraer la codicia de hombres como él, para atraerlos a un terreno donde su codicia se convertiría en su propia tumba. Cato no necesitaba confirmarlo. La fría lógica de todo el asunto se desplegó en la mente de Lucien como un mapa de su propia estupidez. Había sido atraído a esta trampa no por la inteligencia de Cato, sino por la predecible y vulgar naturaleza de su propio corazón. Había sido el pez y el tesoro, el cebo brillante que lo había llevado al anzuelo. Cato hizo un gesto con la cabeza, no hacia Lucien, sino hacia la inmensidad del pantano que se extendía en todas direcciones. «Este lugar tiene sus propias reglas», dijo, su voz un murmullo tranquilo. «Te castiga por lo que no sabes. Puedes intentar encontrar el camino de regreso. Los caimanes tienen hambre por la mañana». Hizo una pausa, dejando que el peso de la imagen se asentara. Luego señaló en otra dirección, hacia una sección de manglares aún más densa. «O puedes quedarte aquí. El pantano siempre tiene espacio para uno más». La elección que le ofreció no era entre la vida y la muerte, era entre dos formas de morir, una rápida y violenta en las fauces de una bestia o una lenta y solitaria por el hambre y la desesperación. No era una oferta de misericordia, era la sentencia final, dictada no con la furia de un vengador, sino con la indiferencia de un dios menor. El mundo de Lucien se derrumbó en un silencio interior. Miró sus manos, las manos de un heredero, suaves y acostumbradas a dar órdenes. Ahora eran inútiles, incapaces de construir un refugio, de encontrar comida, de defenderse de la infinidad de muertes que lo acechaban en cada sombra. La jerarquía que había definido toda su existencia, amo sobre esclavo, blanco sobre negro, rico sobre pobre, se había disuelto en el lodo a sus pies. Aquí, él era el débil, el ignorante, el indefenso. Y Cato, el hombre que su sociedad consideraba una propiedad, era el único poseedor del conocimiento que significaba la vida. La sumisión ya no era una opción, era la única ley que quedaba en su universo destrozado. Para sobrevivir,
Tendría que hacer lo que nunca había hecho en su vida. Tendría que suplicar. La humillación era tan absoluta, tan completa, que se sentía como una muerte en sí misma. Sin esperar una respuesta, Cato se dio la vuelta. El gesto fue el acto de poder más devastador de todos. Le dio la espalda, un movimiento que decía más que cualquier palabra. Ya no eres una amenaza, ya no eres importante. Tu destino me es indiferente. Comenzó a caminar, no deprisa, sino con el mismo paso lento y deliberado con el que había llegado, listo para ser reabsorbido por la niebla de la que había surgido. Cada paso que daba era un grano de arena que caía en el reloj de arena de la vida de Lucien. La elección tenía que ser hecha, y tenía que ser hecha ahora. El silencio del pantano presionaba a Lucien, exigiéndole que abandonara el último fragmento de su antiguo yo, o que muriera aferrado a él. La figura de Cato se hacía más pequeña, más distante, un ancla de salvación que se alejaba en un océano de desesperación. «Espera». La palabra salió de la garganta de Lucien como un graznido seco, un sonido ajeno y humillante. Era la primera vez en su vida que pronunciaba esa palabra sin que fuera una orden. Era una súplica, el sonido de su mundo rompiéndose. Con un movimiento lento y deliberado, se inclinó y recogió el pesado rifle. No lo levantó como un arma, sino como un peso muerto, el último símbolo de su poder fallido. Con un gesto de renuncia final, lo arrojó al agua negra del bayú. El arma se hundió sin un gran chapoteo, desapareciendo en el lodo con un sonido succionador y definitivo. Fue el bautismo de su nueva identidad. Ya no era Lucien Beaumont, el cazador, el amo. Era solo un hombre, desarmado y a merced de un mundo que no entendía. Cato se detuvo. Durante un largo momento, no se giró. Dejó que Lucien esperara en el purgatorio de su propia humillación, suspendido entre la aniquilación y la sumisión. El pantano contuvo la respiración con él. Luego, lentamente, Cato se volvió. Su rostro era una máscara de piedra, impasible. No había compasión en sus ojos, pero tampoco había malicia. Había solo el reconocimiento de un hecho, la aceptación de una transacción completada. No se acercó, no ofreció una mano. Simplemente levantó un brazo y señaló hacia una dirección que a Lucien le parecía idéntica a todas las demás, hacia un sendero casi invisible que se perdía entre los cipreses. El agua es segura en ese arroyo. Sigue el sol poniente durante 2 días. Si el pantano te lo permite, encontrarás un puesto de tramperos. No era una promesa de salvación, era una oportunidad, tan delgada y frágil como un hilo de araña. La sentencia no era la muerte, sino la vida, una vida despojada de todo. Cato no lo había matado, le había quitado algo mucho más valioso, su nombre, su estatus, su sentido de superioridad. Lo había dejado con la tarea más difícil de todas, sobrevivir como un simple hombre, mientras Lucien, tropezando y vacilante, comenzaba su largo y solitario camino hacia una redención incierta. Cato se desvaneció de nuevo en la niebla, su parte en la historia terminada. No se quedó a observar. El destino de Lucien ya no le concernía. Lo había juzgado, sentenciado y luego liberado en el único tribunal que importaba, el de la propia naturaleza. La justicia de Cato no era de sangre y fuego, sino de silencio y consecuencia. Había desmantelado a su enemigo no rompiendo su cuerpo, sino mostrándole la verdad desnuda de su alma. Cato remó en su piragua a través de los canales silenciosos, el agua negra separándose ante él como una cortina de seda. No había sensación de victoria, solo un peso inmenso en el centro de su pecho. Para sobrevivir, había tenido que resucitar al hombre que había intentado enterrar en este pantano, la sombra, el estratega frío, el observador silencioso que entendía las debilidades de los hombres crueles porque había vivido entre ellos durante demasiado tiempo. Había protegido su santuario, pero para hacerlo, había tenido que convertirlo en un campo de batalla psicológico. Miró sus propias manos, las manos que habían guiado a hombres a su perdición sin tocarlos, y sintió el sabor amargo de su propia inteligencia. La libertad que había ganado se sentía ahora como una jaula diferente, una construida con los ecos de sus propias acciones calculadas. En un claro escondido, a leguas de su antiguo hogar,
Cato comenzó a construir de nuevo. El trabajo era metódico, cada movimiento preciso y familiar. Cortó juncos, entrelazó ramas, apisonó la tierra para un nuevo suelo. Pero la paz que antes encontraba en estas tareas ahora se le escapaba. El silencio del pantano ya no era un bálsamo, sino un espejo. En él escuchaba no solo el canto de los pájaros y el croar de las ranas, sino también el eco de un disparo en la noche, el grito ahogado de un hombre consumido por el pánico, el sonido de un rifle hundiéndose en el lodo. Su soledad, que una vez fue su mayor fortaleza y su refugio, se había convertido en su carga. Era el guardián de una historia que nadie más conocería, el único testigo del juicio que había llevado a cabo en el corazón de la oscuridad. La paz, se dio cuenta, no era un lugar al que se pudiera escapar, sino algo que se ganaba o se perdía dentro de uno mismo. En el mundo de los hombres, la historia se convirtió en leyenda. Se contaba en los puestos comerciales y alrededor de las fogatas una historia de advertencia sobre la arrogancia y la codicia, la del joven Lucien Beaumont, que se adentró en el pantano Gris-Gris buscando un tesoro de fantasmas y fue reclamado por él, junto con todos sus hombres. Algunos decían que los espíritus de los indios los habían arrastrado bajo el agua, otros que se habían perdido y se habían devorado unos a otros en su locura. Nadie mencionó nunca el nombre de un viejo liberto llamado Cato. Él permaneció como siempre había sido, una sombra, un susurro, una parte del propio pantano. La verdad, como los cuerpos de los hombres que la habían desafiado, fue absorbida por la tierra, convertida en un secreto silencioso guardado por las raíces de los antiguos cipreses, un eco final en un reino gobernado por un rey invisible. Semanas después, un hombre emergió del borde del pantano, aunque llamarlo hombre era un acto de generosidad. Era una figura esquelética, cubierta de lodo seco, picaduras de insectos, y la ropa hecha jirones que colgaba de sus huesos como el musgo de un ciprés moribundo. Sus ojos, hundidos en un rostro que había envejecido décadas en cuestión de días, estaban vacíos de todo, excepto de un terror hueco y permanente. Se tropezó y cayó de rodillas en el camino de tierra, sin hacer ningún esfuerzo por levantarse. No pidió ayuda, no gritó. Simplemente se quedó allí temblando bajo el sol implacable, un monumento viviente a un fracaso tan absoluto que había borrado al hombre que una vez fue. Era Lucien Beaumont, o lo que el pantano había decidido dejar de él, un recipiente vacío devuelto al mundo de los hombres para que sirviera como un mensaje silencioso, una advertencia que nadie entendería por completo. Su supervivencia no fue un acto de resistencia, sino la fase final de su castigo, condenado a vivir con el fantasma de su propia arrogancia. Fue encontrado por un par de tramperos cajunes que al principio lo confundieron con un espectro, uno de los Feu Follet de las leyendas locales. Lo llevaron a su pequeño asentamiento, un lugar de cabañas de madera y humo de pescado. Le dieron agua, que bebió con la desesperación de un animal, y un poco de caldo, que su cuerpo apenas pudo retener. Intentaron hacerle preguntas, curiosos por saber de dónde venía, quién era, pero Lucien no podía responder. Su lengua, que una vez había dado órdenes con una facilidad arrogante, ahora solo podía formar sonidos rotos, fragmentos de palabras que no tenían sentido. Miraba a través de ellos, sus ojos fijos en un punto invisible en la distancia, reviviendo un juicio silencioso que se repetía en un bucle infinito dentro de su cráneo. El hombre que había entrado en el pantano para reclamar una fortuna había salido de él habiendo perdido el único tesoro que nunca supo que poseía, su propia mente. Su silencio se convirtió en el primer ladrillo de una nueva leyenda. La historia que los tramperos contaron se extendió como la niebla por los bayús. Hablaban de un joven amo rico que había entrado en el pantano Gris-Gris persiguiendo el oro de los españoles y había encontrado al diablo en su lugar. Decían que sus hombres habían sido arrastrados bajo el agua por espíritus vengativos o devorados por bestias innombrables. La historia de Lucien, contada a través de su locura silenciosa, era más fácil de aceptar que la verdad. La idea de un pantano maldito era aterradora, pero familiar. Encajaba en su visión del mundo, un lugar de peligros primarios y fuerzas sobrenaturales. La verdad, que un solo hombre,
un liberto, había desmantelado metódicamente a una partida de cazadores armados, usando solo su inteligencia y su conocimiento del terreno. Era una idea demasiado radical, demasiado peligrosa. Desafiaba el orden natural de su sociedad, por lo que fue enterrada bajo capas de superstición, convirtiendo a Cato, sin saberlo, en un mito anónimo. Lucien fue finalmente enviado de vuelta a lo que quedaba de su plantación, donde vivió el resto de sus cortos años como un recluso. Se sentaba durante horas en el porche de la casa grande, mirando fijamente la línea de árboles que marcaban el borde del pantano, a veces murmurando un solo nombre, Cato. Para los pocos que lo oían, el nombre no significaba nada, el desvarío de una mente rota. Nunca intentó montar otra expedición, nunca habló del tesoro. El pantano le había quitado no solo a sus hombres y su cordura, sino también su codicia. Le había dejado una sola posesión, el conocimiento absoluto de su propia insignificancia, y en el silencio de sus días, esa verdad era una compañía más pesada que cualquier cadena. El legado de los Beaumont no terminó en una explosión de gloria o tragedia, sino en el susurro enloquecido de un hombre que había mirado a los ojos de su propia insignificancia y nunca pudo apartar la mirada. Mientras tanto, en las profundidades del laberinto verde, Cato trabajaba. Había encontrado un nuevo claro, un lugar aún más aislado que el anterior, y había comenzado el lento proceso de reconstrucción. Sus manos, expertas y pacientes, levantaron las paredes de una nueva cabaña, plantaron las semillas de un nuevo huerto, colocaron las trampas para su sustento. Los ritmos de su vida volvieron a establecerse. El amanecer, el trabajo, el crepúsculo, el descanso. Desde fuera, parecía que la paz había sido restaurada. El orden había sido defendido, el santuario protegido. Pero la paz que había conocido antes, la calma simple de un hombre en armonía con su entorno, se había ido para siempre. La victoria había dejado una cicatriz invisible, no en su cuerpo, sino en el silencio que ahora lo rodeaba. Había demostrado que era libre, pero el acto de demostrarlo lo había encadenado a la memoria de lo que había tenido que hacer para conseguirlo. El silencio del pantano, que una vez fue su consuelo, se había convertido en su acusador. En el croar de una rana oía el eco del pánico de un hombre. En el chapoteo de un caimán recordaba el sonido final de la desesperación de Dubois. En el susurro del viento entre los cipreses, escuchaba las voces de los hombres a los que había guiado hacia su propia destrucción. No sentía culpa en el sentido tradicional. Sus acciones habían sido necesarias, una respuesta calculada a una amenaza letal. Lo que sentía era más profundo, más inquietante. El peso de su propia capacidad para sobrevivir había tenido que convertirse en un reflejo de la mente de su amo, usando la estrategia fría y la manipulación psicológica que tanto había despreciado. Había ganado el juego usando las reglas de su enemigo, y ahora, en su soledad, se preguntaba si una victoria así era realmente una victoria. A veces, por la noche, se sentaba a la entrada de su nueva cabaña y sacaba el pequeño libro de Marco Aurelio. Las palabras del emperador estoico, que una vez le habían ofrecido un ancla en un mundo de caos, ahora parecían huecas. Hablaban de lógica, de autocontrol, de aceptar la naturaleza de las cosas. Él había hecho todo eso. Había sido el epítome de la razón frente a la pasión ciega de sus perseguidores. Pero la filosofía no tenía nada que decir sobre el sabor amargo que quedaba después de que la razón hubiera hecho su trabajo brutalmente eficiente. Se dio cuenta de que la libertad no era simplemente la ausencia de cadenas, era un estado de paz interior, una paz que él había sacrificado en el altar de su propia supervivencia. Había protegido su cuerpo de la esclavitud, pero al hacerlo, había esclavizado una parte de su espíritu a los fantasmas que él mismo había creado. El costo de su victoria fue su aislamiento, no solo del mundo de los hombres, que siempre había sido su objetivo, sino de sí mismo. La parte de él, que era la sombra, el estratega frío y calculador, había sido despertada de su letargo, y ahora no podía volver a dormirla del todo. Vivía con ella, una presencia constante en la quietud de su santuario. Miraba sus manos y veía no solo las del trampero y el herbolario, sino también las del titiritero
que había movido los hilos del miedo y la desesperación. Se había demostrado a sí mismo y al universo que no era una propiedad, que era un hombre de una inteligencia formidable. Pero esta afirmación de su humanidad había venido con una condición terrible. Para demostrar que no era un animal, había tenido que cazar a otros hombres con la astucia de un depredador perfecto, convirtiéndose en algo que no era ni amo ni esclavo, sino algo completamente nuevo y terriblemente solo. Con el paso de las estaciones, el pantano reclamó las cicatrices de la batalla. La hierba creció sobre las ruinas quemadas de la primera cabaña de Cato. El lodo cubrió los huesos de los hombres y las carcasas oxidadas de sus rifles. La naturaleza, en su indiferencia cíclica, borró la evidencia física del conflicto, absorbiéndolo de nuevo en su tejido de vida y descomposición. La historia se desvaneció de la realidad y se asentó firmemente en el reino de la leyenda, un cuento contado para asustar a los niños y advertir a los forasteros arrogantes. El nombre de Lucien Beaumont se convirtió en sinónimo de locura, y el pantano Gris-Gris en un lugar del que incluso los cazadores más audaces se mantenían alejados después del anochecer. La verdad se perdió, como un objeto caído en aguas profundas y oscuras, dejando solo ondas de miedo en la superficie. Cato envejeció. Su cuerpo se encorvó un poco más, su pelo se volvió del color de la niebla matutina. Continuó con sus rutinas, un monje solitario en una catedral de árboles y agua. A veces, en sus raros viajes al puesto comercial, oía fragmentos de su propia historia, distorsionada y convertida en un cuento de fantasmas. Escuchaba en silencio, con el rostro impasible, un extraño escuchando un mito que él había forjado con dolor y precisión. Nadie lo reconoció nunca. Para el mundo, él era solo un viejo trampero, un vestigio de un tiempo olvidado, demasiado insignificante para tener una historia propia. Y en esta invisibilidad encontró no la paz que había buscado, sino una forma de penitencia. Se convirtió en el guardián silencioso de una verdad que nunca podría ser contada. El único que conocía el verdadero nombre del diablo, del pantano. Su trauma, el recuerdo de su inacción durante la revuelta de esclavos, nunca desapareció. Pero ahora estaba acompañado por un nuevo conjunto de fantasmas. Se dio cuenta de que había pasado su vida atrapado entre dos silencios. El silencio de la cobardía, que le había permitido sobrevivir a la plantación, y el silencio de la estrategia, que le había permitido defender su libertad. Ambos le habían salvado la vida, y ambos le habían costado una parte de su alma. En la quietud de su existencia, comprendió la paradoja final de su vida. Para ser verdaderamente libre, había tenido que ejercer un tipo de poder tan absoluto y tan frío como el de sus antiguos amos. La línea entre el oprimido y el opresor, descubrió, no era una muralla de piedra, sino un delgado hilo tendido sobre un abismo de necesidad y desesperación. Una tarde, años después, Cato estaba sentado en su piragua, en medio de un lago cubierto de nenúfare, inmóvil, simplemente observando la puesta de sol pintar el cielo de colores imposibles. No había nada en su rostro, ni paz ni tormento, solo una quietud profunda, la calma de un hombre que ha aceptado la totalidad de lo que es. Había sobrevivido, había ganado, había pagado el precio. El pantano a su alrededor era un tapiz de belleza y peligro, de vida y muerte, un reflejo perfecto de la dualidad que llevaba dentro. No era un héroe ni un villano, era simplemente Cato, un hombre que había reclamado su libertad y que ahora vivía para siempre con el eco silencioso de su costo. La cámara se aleja lentamente, dejándolo como una pequeña figura solitaria en la inmensidad del agua, un rey en un reino de silencio, gobernando sobre un imperio de recuerdos.